Bueno, entonces en esta ocasión vamos a estar empezando un contenido nuevo que vienen a ser las series cronológicas. Esta parte de la estadística que vamos a ver a partir de ahora, iniciando aquí, entonces es un poco eh, la aplicación directa que tiene todo lo que habíamos visto ya al ámbito especialmente de las finanzas, de la parte administrativa, de la parte económica, y también entra mucho la parte teórica. Entonces acá vamos a tener sí ya varios conceptos que tenemos que manejar para que podamos entender mejor los contenidos que vienen a partir de ahora. Ejercicios de repente no vamos a tener muchos, pero sí vamos a mirar algunos ejemplos de aplicación y así como ya les dije, ¿verdad? Entonces la parte teórica es lo que tenemos que tener bien claro a partir de este material. Las series cronológicas son básicamente series que nosotros ya vimos, ya estudiamos cuando vimos la parte de series de frecuencias, ¿verdad? Cuando hacíamos la tabla de frecuencias donde teníamos la variable con su respectiva frecuencia absoluta. Esas son series. ¿Por qué no son series cronológicas en sí? De repente sí ya hemos tocado algunas series cronológicas en algún ejemplo. Llamamos así a aquella serie, ¿verdad? Aquel conjunto de valores donde una de las variables está expresado en unidades de tiempo. ¿Verdad? Puede ser años, meses, días, horas, minutos, segundos. Entonces, una de esas variables cuantitativas tiene que ser, tiene que estar, mejor dicho, en unidades de tiempo. El resto de los otros caracteres pueden ser cualitativos o en todo caso pueden ser cuantitativos, ¿verdad? Tenemos que tener en cuenta también de que hay veces, ¿verdad? Por ejemplo, en donde tenemos una serie de datos y tenemos, por ejemplo, los días de la semana son las variables. Entonces tenemos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y tenemos su correspondiente frecuencia absoluta. Sigue siendo una frecuencia, perdón, sigue siendo una serie cronológica. Recuerden que los días de la semana también representan tiempo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque un día tiene 24 horas. O sea, está expresado en forma de una variable cualitativa, pero que podemos transformarlo a una variable cuantitativa. Y esa, al transformar en una variable cuantitativa, estamos expresando en una unidad de medida que viene a ser de tiempo. Entonces es una serie cronológica. Entonces, para tener en cuenta eso, entonces las series cronológicas siempre son aquellas en donde uno de los caracteres, una de las variables está expresada como unidad de tiempo. Como ya lo dije, ¿verdad? Entonces la aplicación mayor de esta serie se da en el ámbito de las finanzas, ¿verdad? En el aspecto económico, en el aspecto administrativo, pero eso no significa que está limitado a eso, ¿verdad? Entonces podemos utilizarlo también en la medicina, en la agricultura, en la psicología y en otras disciplinas que hacen referencia a las ciencias sociales. Se puede utilizar en todas ellas. ¿Por qué nosotros no vamos a ver tantos ejercicios de repente relacionados a series cronológicas? El cálculo de estos, ¿verdad? O sea, no de las series en sí, sino que el análisis que se hace de estas series, haciendo cálculos, y lo vamos a hacer de forma manual, es muy extenso y no complicado en sí, sino que tiene muchos pasos que seguir y obviamente que una tabla de series cronológicas que sea real no va a tener solamente 10 observaciones, ¿verdad? Va a tener mucho más que eso. Entonces hacerlo de forma manual sería, en un punto determinado va a llegar a ser muy tedioso. En la actualidad se utilizan sí, programas, ¿verdad? O software que se encargan de hacer la parte de los cálculos que se necesitan para las series. Pero la interpretación y el análisis obviamente siempre lo vamos a hacer nosotros. Por eso es que debemos conocer los conceptos. ¿Cuál es el objetivo y la importancia que serían los principales del estudio de estas series, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, conocer el comportamiento de la variable cuantitativa en el pasado, ¿verdad? Para estimar su comportamiento en el futuro. Siempre tenemos que basarnos, como ya hicimos en el tema de las probabilidades, nosotros hacemos predicciones, ¿verdad? Al hacer probabilidades estamos haciendo alguna predicción, en realidad una proyección para el futuro.
pero en realidad lo que hacemos no es adivinar lo que va a pasar, sino que nos basamos en hechos que ya ocurrieron anteriormente, sacando datos de eso. Entonces a partir de allí hacemos los cálculos para, ya sea para el presente o para estimar lo que puede ocurrir en el futuro. Por eso es que para las series cronológicas eso es su objetivo principal, ¿verdad? Estudiar o conocer el comportamiento de la variable en un tiempo pasado para poder predecir o proyectar cómo se va a comportar esa variable en el futuro. Así también sirve para pronosticar las incertidumbres que puedan darse en los estados financieros por actividades futuras. Entonces acá especialmente estamos ya yendo al campo de la contabilidad, al campo de las finanzas, ¿verdad? Entonces queremos pronosticar algo que puede ocurrir, ¿verdad? Teniendo en cuenta nuestras actividades. Y su importancia sería, ¿verdad?, mantener los datos acerca del pasado, ¿verdad? No, los datos que tenemos de años anteriores siempre nos sirven para algo, no es porque ya pasó que ya no sirve de nada, ¿verdad? Especialmente en el ámbito económico. Siempre estamos haciendo una comparación con lo que fue el año pasado. En la misma época del año pasado estábamos en esta situación, teníamos este ingreso, teníamos este egreso, tuvimos mayor ingreso, mayor egreso. Estamos haciendo esas comparaciones. Por eso es que es importante mantener esos datos. Y por último, obviamente nos sirve para tomar decisiones, ¿verdad? Esa sería otra importancia, ¿verdad? Porque necesitamos hacer proyecciones para tanto de lo que nos afecta de manera interna como externamente al hablar del ámbito de los negocios. Entonces por eso es que necesitamos también de las series cronológicas. Vamos a ver entonces ahora un ejemplo de lo que podría ser una serie cronológica. En este caso dice es el comportamiento de las ventas mensuales de un producto A. Entonces fíjense ustedes, están los meses del año 2010 y tenemos los miles de dólares que fueron vendidos en esos meses respectivos. Y ahí, si ustedes se fijan, ¿verdad?, tenemos los meses, ¿verdad?, que son variables. A principio parecen ser variables cualitativas, ¿verdad?, porque no representan números, pero si ustedes hacen un análisis más profundo, van a darse cuenta de que, por ejemplo, el mes de enero, si voy a representarlo en días, sería 31, ¿verdad? Entonces 31 días que tiene el mes de enero. Febrero depende mucho del año, ¿verdad? Entonces puede tener 28 a 29 días. Marzo tiene otra vez 31, abril tiene 30. Es decir, que los meses del año pueden ser representados por variables cuantitativas, o sea, pueden ser representadas por números, y esos números representan unidades de tiempo. Por lo tanto, esta es una serie cronológica. Una de las variables, uno de los caracteres, en este caso los meses, está expresado en unidades de tiempo. Esta serie se puede hacer, se puede graficar, ¿verdad? Y su gráfico es una línea que se construye sobre un sistema de ejes coordenados. Y en el eje horizontal se ubica la variable independiente, que viene a ser el tiempo, que puede ser años, meses, días, etcétera, que ya hablamos. Y en el eje vertical los valores de la variable dependiente, que pueden ser ventas, producción, etcétera, dependiendo de lo que estamos viendo. Nosotros ya vimos anteriormente la correlación, ¿verdad?, y la regresión de dos variables, ¿verdad? Habíamos visto una regresión simple, nada más, que se representaba por un modelo lineal. Entonces esto viene a ser tipo la secuencia de esos contenidos. Entonces, para poder entender mejor el tema de las series con sus gráficos, obviamente que necesitamos manejar la parte de regresión y correlación, que ya fue también visto. Y acá tenemos el gráfico, ¿verdad? Este viene a ser el gráfico de una serie cronológica. Fíjense en el eje de la X, que viene a ser la variable independiente. En una serie cronológica el tiempo siempre es la variable independiente, eso hay que tener en cuenta. Siempre el tiempo es la variable independiente en una serie cronológica. Entonces allí tenemos el tiempo, que en este caso son los meses del año, y tenemos como variable independiente, perdón, como variable dependiente en el eje de la Y, entonces los valores de las ventas que se obtuvieron en cada mes. Es un gráfico de línea, sí, porque está formado por pequeños segmentos que se van uniendo dependiendo de los puntos, ¿verdad? Entonces este viene a ser el gráfico de una serie cronológica.
Y ahora pasamos a ver cuáles son los componentes de esa serie, ¿verdad? Esa serie cronológica tiene 4 componentes principales. El primero de ellos viene a ser la tendencia, que es la que representa los movimientos graduales y lentos que se pueden dar dentro de la serie, ¿verdad? Dice que su desplazamiento es uniforme y obviamente se identifica con los cambios permanentes y fundamentales. La tendencia es como si fuera, digamos, la moda que habíamos calculado. ¿Recuerdan ustedes que nosotros habíamos calculado la moda, que era lo que más se repetía? Entonces decimos, esto está de moda, ¿verdad? Vulgarmente hablando. ¿Por qué? Porque es algo que se repite y que se ve en todas partes. La tendencia en este caso es más o menos hacia dónde vamos apuntando. Por ejemplo, dice la gente, esa es tendencia, dicen, ¿verdad? Tendencia mundial, o sea, todos están apuntando hacia ese mismo lugar, hacia ese mismo objetivo. Entonces, por eso decimos que es tendencia. Entonces, es un aumento, generalmente puede ser aumento o disminución, pero es lento y gradual y siempre es de forma uniforme, ¿ya? Luego vienen las variaciones estacionales. Las variaciones estacionales representan también movimientos, pero son dentro de un plazo relativamente corto, puede ser un año o menos, ¿verdad? Entonces es algo irregular, pero dentro de todo otra vez tiene cierta regularidad. Por ejemplo, ¿qué se puede interpretar como una variación estacional? El hecho de que en época de verano, los meses de verano que tenemos, ¿verdad?, en el país, que serían más o menos diciembre, enero, febrero, entonces la venta o la oferta, de repente la demanda de los productos que tengan que ver para refrescarle a las personas, entonces tiene un aumento considerable. Por ejemplo, se venden más aire acondicionados, se venden más piscinas. Entonces, en ese caso, la variación es estacional. ¿Por qué? Porque una vez que pase el verano, ese aumento en esos productos, en la venta de esos productos o en la búsqueda de esos productos, va a empezar a disminuir. Por eso dice que es un movimiento oscilatorio dentro de un plazo relativamente corto, ¿verdad? Luego tenemos también las fluctuaciones cíclicas, ¿verdad? Son también movimientos oscilatorios alrededor de una cierta tendencia, pero que no se encuentran ceñidos a periodos regulares y siempre son de largo plazo, ¿verdad? Las fluctuaciones cíclicas generalmente, como su nombre ya lo dicen, cumplen un cierto ciclo. Llega un determinado momento en donde llega al pico mayor, ¿verdad?, al punto alto, donde es conocido así tipo el boom del momento, digamos, todo el mundo quiere eso, todo el mundo está demandando ese producto y después empieza otra vez a decaer, ¿verdad? Entonces, y llega hasta un punto en donde básicamente ya es el pico más bajo de ventas, si estamos hablando en el ámbito de las ventas, ¿verdad? Y luego de repente se hace un relanzamiento de ese producto o alguna mejora y empieza nuevamente a subir, ¿verdad? Entonces eso es lo que se llama la fluctuación cíclica. Está cumpliendo un ciclo, pero obviamente que ya, digamos, ya el periodo en donde se cumple eso siempre ya es más de largo plazo, no como las estacionales que son de corto plazo. Y por último tenemos los sucesos aleatorios o irregulares, ¿verdad? Es algo totalmente inesperado que ocurre de repente, pueden ser ocasionados principalmente por factores accidentales, pueden ser huelgas, terremotos, inundaciones, incendios, ¿verdad? Entonces hace con que ocurra algo, como por ejemplo el tema ahora que estamos viviendo, esto de la pandemia. Entonces, ¿qué pasó? Como que estamos, como fuimos todos a cuarentena, estamos todos encerrados, entonces hay una disminución en ciertas actividades comerciales, ¿verdad? Pero eso, por ejemplo, es un suceso aleatorio. Si comparamos el mismo periodo de tiempo, ¿verdad?, el mismo periodo del año pasado con el que estamos viviendo ahora, obviamente que va a haber una diferencia muy grande entre las ventas de ciertos productos o en las ventas en general, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahora fuimos golpeados, digamos, por un evento aleatorio que viene a ser la pandemia. Entonces, que nos perjudicó de repente en cierto punto. Entonces, ese viene a ser un suceso aleatorio. No es algo que ocurre siempre, no es algo que ocurre con regularidad, ni tampoco tiene un
tiempo determinado de ocurrencia, digamos, ¿verdad? Entonces viene a ser un suceso aleatorio irregular. Entonces los componentes de nuestra serie cronológica son 4: la tendencia, las variaciones estacionales, las fluctuaciones cíclicas y los sucesos aleatorios o irregulares.